Os presento a Metales Inoxidables. Somos una empresa localizada en Lezo que nos dedicamos a la compraventa de acero inoxidables para interiores y exteriores. Somos 6 personas, empezamos nuestra andadura hace 15 años y bueno, nuestros sectores son la industria básicamente, almacenistas, y dentro de los interiores nos dedicamos a restauración, tiendas comerciales, y en el caso de exteriores pues todo tipo de edificios, empezando desde oficinas pasando por centros comerciales. Dentro de nuestros procesos de coloración existen 2 procesos de coloración, ¿vale? Uno es el acabado a través de pasivación, en el que se utiliza el cromo 6 a la hora de producir un acabado muy específico, que es el acabado en negro. El acabado a través del proceso de pasivación se puede utilizar en exteriores. Tenemos otra forma de colorear el inoxidable, que es a través del PVD. Coloreamos el negro a través del PVD, y en exteriores, en pruebas que realizamos en entornos mucho más agresivos, nos daba problemas, es decir, aparecía pequeños circulitos llamados pitting en los exteriores, incluso perdía el color. A esto había que encontrar una solución y hablamos con Tecniker a este respecto. Tecniker nos propuso producir el PVD en negro a través de una técnica diferente, que sería un magneton spattering, ¿vale? Y entramos en un programa con ellos. A través de esta problemática accedimos al BDIH Conexio con Tecniker, que nos dio acceso a su línea piloto de producción para recubrimientos PVD para la coloración de componentes industriales. Después de realizar todas estas pruebas con la línea piloto de producción que tienen, hemos hecho varias muestras que parece que cumplen los objetivos de colocar el acero inoxidable negro en entornos más agresivos. Estas pruebas nos posibilitan ver las opciones y determinar que este tipo de acero inoxidable en negro se puede utilizar en exteriores y en entornos mucho más agresivos, como puede ser en exteriores en el Medio Oriente o climas extremos.